Y eso es lo que queremos, Señor. Venir a tu presencia para hallar descanso a nuestra alma. Guíanos ahora mismo, Señor, con tu palabra, para seguir aprendiendo y seguirnos animando a seguir los pasos de aquellos que ya caminaron contigo antes que nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues como dije, este año vamos a estar hablando de nuevos comienzos. Y bueno, yo voy a estar rastreando por toda la Biblia historias de personajes que colaboraron con Dios para cambiar la historia. Cuando Dios creyó que era necesario un nuevo comienzo a nivel nación, a nivel historia o a nivel personal, Dios buscó tratar con estos personajes. Ya hablamos acerca de Noé, cómo Dios tiene un patrón para relacionarse en esos nuevos comienzos. Cuando Él detecta una crisis, cuando Él detecta, identifica, diagnostica que la humanidad está yendo hacia otro rumbo, entonces Él dice: alto, es momento de regresar a mi plan. Y Dios, para intervenir en la tierra, va a buscar siempre a un hombre, va a buscar a una persona, a un ser humano. ¿Por qué? Porque Él ha decidido actuar en la tierra a través de su creación. Es tanto la fidelidad de Dios a su plan, que aún cuando Él vino a la tierra, ¿cómo fue que vino? No vino como un ser espiritual, siendo solamente Dios, sino que Él vino a nosotros como uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios ha decidido actuar en la tierra por medio de ti y de mí. Y Él sigue buscando en cada generación hombres y mujeres que estén dispuestos a colaborar con Él. No olvides también este pasaje que yo mencioné al inicio de nuestras prédicas de los nuevos comienzos. Segundo de Crónicas 16:9 dice: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de aquellos que tienen un corazón perfecto para con Él. Un corazón como el suyo, un corazón conforme al de Dios, un corazón dispuesto, confiado para ser usado. Además de Noé, vimos el domingo pasado la historia de Elías, cuando Dios reseteó la historia de Israel, que estaba sumido en la idolatría a Baal. Él buscó a este siervo de aquella aldea pequeña e insignificante de Tisbé y lo fue preparando, lo fue moldeando, lo llevó a la escuela del horno de fuego donde Dios nos purifica para que podamos salir limpios, relucientes para la gran obra que Él nos tiene preparada. Antes de que Elías demostrara el poder de Dios, haciendo descender fuego del cielo que consumiera el holocausto, Elías pasó por aquella prueba de tener que enfrentar a Acab, de tener que ir al desierto, de ver cómo el arroyo se secaba, de tener que ir a hospedarse en una ciudad entregada a la idolatría, en la casa de una mujer viuda que también era gentil e idólatra. Pero todas esas experiencias, incluyendo la muerte del hijo de aquella mujer, sirvieron para templar, moldear, calar a Elías de tal manera que cuando él tuviera ese enfrentamiento público tan trascendental, Elías llegara confiado. Dios trabajó en la confianza de Elías para que él llegara tan tranquilo y pudiera decir: Señor, si oro a ti, no es por mí, es para que todos estos sepan que hay Dios en Israel. Escúchame y haz descender fuego del cielo. Y ya tú sabes la historia porque ya la contamos. Hoy quiero contarte de otro personaje conocido. La mayoría de los personajes que estaremos estudiando son personajes que conocemos, historias que sabemos desde pequeñitos, pero obviamente las vamos a contar
con el énfasis de ver los nuevos comienzos y el actuar de Dios en nuestra vida. Mira lo que dice este pasaje sorprendente en Isaías 41, en el versículo 8. Isaías 41, verso 8. Pero tú, Israel, eres mi siervo. Tú, Jacob, eres a quien yo escogí. Tú eres la descendencia de Abraham. ¿Qué dice ahí? ¿Ya lo leíste? ¿Ya saltó de la Biblia estas palabras? Tú eres la descendencia de Abraham, mi amigo. ¿De cuántos el Señor puede decir esta descripción? Abraham era el amigo de Dios. Qué título tan hermoso. A mí me gusta cuando dicen el siervo de Dios, el hijo de Dios. Y es verdad, soy su hijo, soy su siervo, soy embajador de Cristo. Pero me estremeció cuando vi este pasaje y vi la descripción que Dios mismo daba de Abraham. ¿Será que Dios puede decir lo mismo de mí? ¿Será que Dios diga, Armando, mi amigo? Puedo ser su siervo, puedo ser su instrumento, puedo ser su hijo, pero ¿podré llegar a ese grado de intimidad con el Señor para que Él me considere su amigo? ¿Qué fue lo que hizo que Abraham se convirtiera en amigo de Dios? ¿Cómo es que puede recibir este título tan sublime, tan especial, tan único? No cualquiera se le considera amigo de Dios en la Biblia. Vamos a ver la historia de Abraham. No completa, porque su biografía es extensa y tiene muchos detalles históricos que pudiéramos destacar. Solo quiero centrarme en lo que es los inicios, los orígenes de Abraham, que fueron muy importantes para el resto, para marcar el resto de su relación. Hechos capítulo 7, dice Esteban en su discurso, antes de que lo apedrearan. Esteban hace un discurso a los judíos que lo estaban escuchando y dice lo siguiente, Hechos capítulo 7, versículo 2. Varones, hermanos y padres, óiganme, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes de que morase en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual ustedes habitan ahora. Abraham era originario de esta región de Mesopotamia conocida como Ur de los caldeos. Y según el libro de Josué, en el capítulo 24, versículo 2, dice que su familia, su padre Taré, y él y sus hermanos vivían en tierra llena de ídolos, consagrada a la idolatría. Tenemos que entender algo, que cuando Dios escoge a una persona, lo hace no por sus méritos, lo hace por gracia, lo hace por su soberanía, lo hace por iniciativa de Él. Lo primero que debemos de entender de esta historia de Abraham es que es Dios quien toma la iniciativa y busca a Abraham.
¿Qué méritos había hecho Abraham hasta ese momento en el cual Dios le llama para ser llamado? Ninguno. Abraham no había hecho nada que dijera a Dios, wow, Abraham está haciendo una obra para mí. Hasta ese momento Abraham vivía desconociendo los propósitos de Dios y muy lejos de su voluntad, sumergido, inmerso en una cultura llena de idolatría. Probablemente hasta ellos la practicaban en su familia. Pero también dice la Biblia en Corintios que de lo necio, de lo vil, de lo menospreciado y de lo débil, de eso toma Dios para avergonzar al sabio, al que se cree poderoso. No hay mérito alguno antes de que Dios nos llame. Pero después de que Dios nos llama, entonces sí que vienen los méritos. Y esos méritos son producidos por la misma buena voluntad de Dios obrando en nuestro interior. Pero lo que sí quiero que te quede claro es que es Dios quien siempre toma la iniciativa. Dios, acuérdate, está contemplando toda la tierra a sus ojos para ver en quién mostrar su poder. Algunos tienen ya ese corazón conforme a Él porque Él ha estado trabajando de antemano, y a otros Dios los toma desde lo más profundo del lodo cenagoso y dice, quiero usarte a ti como mi instrumento. Sin mérito alguno, Abraham es llamado por Dios. ¿Qué le dice Dios? ¿Cuál es el llamado que Dios le hace a Abraham? Todo esto, acuérdate, es dentro del punto número 1, la iniciativa la toma Dios. Fíjate el llamamiento de Dios a Abraham. No le está diciendo quiero que seas pastor de una iglesia, pero sí le está diciendo quiero que seas el padre de la nación que yo voy a formar. Así que no es poca cosa lo que Dios le está pidiendo. Pero para poder formar a esa nación que Dios tenía en mente, porque Dios está haciendo un nuevo comienzo. Acuérdate que ya pasó el diluvio. Ya Dios está trabajando ahora en formar un pueblo que pueda servir de ejemplo al resto de las naciones que ya se formaron después del asunto del diluvio y de la Torre de Babel. El llamado es este: vete de tu tierra y de tu parentela, vete de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ese es el llamado que Dios le hizo a Abraham. Ahí lo puedes leer en Génesis capítulo 12 de el versículo 1 al 3. La parte de este llamado donde dice te bendeciré, haré tu nombre famoso por muchas generaciones, haré de ti una grande nación. Todo eso suena muy hermoso. Esa es la parte atractiva de ese llamamiento. Pero antes de esas bendiciones, el llamamiento inicia con una parte difícil. Dios le dice a Abraham: sal, vete de Ur de los Caldeos. Lo primero que quiero que hagas es que te vayas de esa ciudad. ¿Por qué? Ya te dije que el contexto en el cual Abraham fue criado, en la cultura en la que él creció, en Ur de los Caldeos, era una ciudad entregada a la idolatría. ¿Qué quería el Señor primero con Abraham? Separarlo de ese contexto, de esa inmundicia. Dios no quería que Abraham cambiara a Ur
Dios quería a través de Abraham iniciar una nueva nación, un nuevo comienzo. Dios tenía en mente dar a luz al pueblo de Israel, y para ello iba a necesitar un colaborador, un padre para esa nación. Así que lo primero que hay que hacer es descontaminar a Abraham, que salga de esa tierra de ídolos. Dice la Biblia que Abraham respondió en fe. El pasaje de Génesis en el 12:4 dice: y se fue Abraham como Jehová le dijo. Y Hebreos 11:8 dice que por la fe Abraham salió sin saber a dónde iba. Hermanos, es cierto que Abraham salió sin saber a dónde iba. Dios no le dio un mapa diciéndole: vas a ir a este lugar exacto, este es el nombre del lugar. Solo le dijo: vete al lugar que yo te mostraré. Ese te mostraré es que mientras tú caminas, yo te voy dirigiendo hasta llegar al destino, pero no sabes cuál es el destino hasta que yo te lo diga. Ahora, Abraham salió sin saber a dónde iba, pero sí salió sabiendo con quién iba. Y ahí está la gran fundamento de la fe. Muchos dicen que tengamos, hay un dicho que dice: debes de tener una fe ciega. Entiendo qué es lo que quieren decir, pero no estoy muy de acuerdo con el término. La fe no es ciega. La fe está fundamentada en el Dios que conocemos. Abraham solo tuvo que obedecer lo que hasta ese momento conocía de Dios. ¿Qué le dijo Dios? Sal de tu tierra. Por lo tanto, la fe estaba puesta en solo ese hecho. Él no tenía por qué estar futurizando: bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Y hasta dónde me va a llevar? ¿Y cuánto nos vamos a demorar? No, su fe estaba basada en lo que conocía de Dios hasta ese momento. Nosotros muchas veces cometemos el error de querer tener ya toda la agenda detallada de lo que es la voluntad de Dios. Y Dios no trabaja así. Dios no nos da toda la agenda, no nos da todo el itinerario. Dios solo dice: ponte en marcha, pon manos a la obra, levántate, emprende el viaje. Y sobre la marcha, durante el viaje, mientras vas caminando, yo te iré mostrando mis propósitos y mis caminos, te iré mostrando mi voluntad. Punto número 1, recuerda, Dios toma la iniciativa. Él fue el que buscó a Abraham. Él fue el que lo llamó. Pero ese llamado, aun y cuando incluía bendición, incluía la parte difícil, que era salir. Abraham, número 2, respondió en fe, pero no una fe ciega, sino una fe basada en lo que conocía de Dios. Número 3, cuando tú pones tu fe en acción a lo que Dios te dice, a esto se le llama obediencia. Y debes de saber algo: tu obediencia tiene costo, tiene un costo. Génesis 11:32 dice que el primer lugar a donde llegaron después de salir de Ur fue Harán, pero Harán no era la tierra prometida. Harán no era el lugar al cual Dios quería que ellos llegaran. Esto solo fue una pausa en el camino. ¿Por qué? Porque Taré ya estaba grande, ya estaba viejo, quizás ya estaba enfermo, y Taré dijo: ya no puedo más. Detengámonos aquí, paremos aquí, establezcámonos aquí por un momento. Antes de hablarte sobre este asunto, quiero que pienses en aquello que le costó a Abraham su obediencia. Mira, cuando tú obedeces, el costo no nada más lo pagas tú,
lo paga también tu familia y lo paga tu entorno, tus amistades, la gente que te conocía. A Abraham, obedecer este llamado le costó salir de su comodidad. ¿Sabes? Ahora Abraham se volvió nómada. Tenía que andar de un lado a otro, viajando todo el tiempo, hasta que Dios le dijera, este es el lugar. Mientras Dios no le dijera, este es el lugar, Abraham tenía que seguir marchando, viajando. Esto no tenía nada que ver con su vida en Ur. Ahí Abraham no viajaba, Abraham ya estaba acomodado, su familia estaba acomodada, asentada, eran parte de esa sociedad. Pero tuvo que dejar eso. Eso tiene un costo, hermanos, tiene un precio. No cualquiera sale de su comodidad. Salir de la comodidad es parte de la obediencia que Dios nos pide cuando Él nos llama. Abraham tuvo que salir también de su seguridad, de su zona segura. En Ur él era conocido, su familia era conocida y vivían seguros, tranquilos. Ahora, al salirse a la aventura para andar viajando por los desiertos y los caminos, Abraham se ponía en riesgo de ser asaltado, en riesgo de ser capturado, en riesgo de ser asesinado. No solo él, sino a toda la gente que salió junto con él. Además, también la obediencia de Abraham tuvo el costo de que tuvo que salir de lo que era conocido a lo desconocido. Él ya tenía una vida hecha, ya tenía una rutina en Ur. Ahora no había rutina, ahora era un caminar en fe día a día, a esperar las instrucciones de Dios. De ser un tipo conocido, ahora era un extranjero, alguien que apenas tenía que darse a conocer. Fíjate, dejó lo cómodo para irse a lo incómodo, lo seguro para estar en lo inseguro, lo conocido para ir a lo desconocido. Por eso es tan importante que estés seguro de que Dios te está llamando. Porque si Dios no ha hablado a tu vida, si Dios no te ha hecho un encargo, si Dios no se ha presentado delante de ti, si no te ha expresado su voluntad, tú no vas a poder resistir a los cambios que implica un llamado. Cuando leo esto, cuando escribía esto, pues no pude evitar recordar un poco de mi propia historia. Como Abraham, pues yo también estaba cómodo, seguro y era conocido en Veracruz. Yo servía en una iglesia donde mi familia, diríamos que era de las familias importantes de la iglesia. Éramos conocidos, todo el mundo me conocía allí. Yo ya tenía mi ministerio, por llamarlo de esa manera. Me sentía seguro en mi ciudad y me sentía cómodo en ella, pero vino Dios. Como escuché a un pastor esta semana cuando lo llamó, vino Dios, me llamó, dice, y arruinó mi vida para siempre. Pero ese arruinó es en sentido de broma, ¿no? Cómico. Dios vino, se presentó y dijo: Armando, sal de tu tierra y de tu parentela, vete de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y créeme que es una tierra que era desconocida. En mi vida había puesto un pie en Piedras Negras. Aún más terrible era que ni siquiera sabía que existía una ciudad en México que se llamaba Piedras Negras. La única que yo conocía era una que es un rancho allá en Veracruz, que así se llama, Piedras Negras, Veracruz. Coahuila, con todo el respeto que merecen los coahuilenses, no es uno de los estados más mencionados de nuestra república, no es de los más famosos. Sí está grandote, ¿verdad? Y sabemos que Coahuila es, creo, el segundo o tercero en territorio,
Y quizás esa es la única fama que tiene. Fuera de eso, ¿qué pasó en Coahuila? ¿Qué hay en Coahuila? Bueno, Venustiano Carranza. Y se acabó. Cuando una coahuilense ganó el concurso de Miss México. En esa época, creo que ni siquiera existía el equipo del Santos de Torreón, o si existía era malísimo. Entonces, bueno, a lo que voy con esto es que no era un lugar muy conocido al que yo venía. Para mí era una tierra desconocida. La obediencia a Dios tiene un costo. Lo tuvo para mí. Lo tuvo para mi familia y lo tuvo para mi entorno. La gente que me conocía también, digamos que, entre comillas, sufrió por esa situación. Pero mira, cuando estás seguro que es Dios llamándote, entonces, aunque tenga un costo alto, obedecerlo vale la pena. Por eso es que quiero hacer énfasis en la importancia de estar seguro de ese llamado. Es ese llamado, ese encuentro que tuviste con Dios, el que te sostiene cuando ya estás obedeciendo. Por eso es que Abraham no tomó a sus camellos y dio media vuelta y se regresó a Ur a mitad de camino. Siguió adelante confiando que Dios tenía algo especial para él. No le importó dejar su comodidad, su seguridad y su aspecto de lo conocido para obedecer a nuestro Dios. Todavía en Harán sucede algo doloroso, algo trágico. Pasa que Taré muere. Quizás esa tragedia familiar pudo haber desanimado a Abraham y decir: ¿saben qué? Empaquen sus cosas, vámonos de regreso a Ur. Ya no está papá con nosotros. Ya perdimos a papá en este viaje. No quiero perder a nadie más. Volvámonos atrás. Pero cuando tú estás seguro que Dios tomó la iniciativa y te llamó, cuando tú le has respondido en fe y cuando quieres obedecer a pesar del costo, entonces no hay marcha atrás. Así que Abraham siguió adelante. Adelante. Confiando en Dios, tomado de la mano de Dios. Y entonces podemos pasar al siguiente punto. Así como la obediencia tiene un precio, un alto costo para ti y para los demás, también tu obediencia a Dios trae bendición a ti y a los demás. Durante todo ese tiempo en el que Abraham estuvo caminando y viviendo experiencias en diferentes lugares hasta que Dios le dice: yo voy a darte esta tierra. Fíjate todo lo que sucedió. Abraham se convirtió en un hombre extremadamente rico. Tenía demasiada riqueza Abraham. Pudo bendecir a su sobrino Lot. Tuvo a Ismael y después de Ismael nació Isaac. Y como dice Génesis 17, Dios se le presenta a Abraham 24 años después del primer llamamiento que le hizo cuando estaba en Ur. Porque cuando Abraham salió de Ur, tenía Abraham 75 años. Y dice este pasaje en Génesis 17 que siendo Abraham de 99 años, es decir, 24 años después, caminando fielmente con Dios, Él se le aparece y le dice: yo soy el Dios Todopoderoso.
anda delante de mí y sé perfecto. Y el pacto que yo hice contigo lo pondré entre mí y entre ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él y le dijo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Por tanto, no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. Quizás tú no notas mucho la diferencia en la pronunciación. ¿Qué hizo Dios? Solo le agregó una H, ¿no? Una H y una A. ¿Qué significa eso? Abraham, el nombre Abraham, que era su nombre originario, significa padre enaltecido, padre exaltado. Abraham ni siquiera era padre cuando recibió ese nombre, porque Sara era estéril. El hijo primero que tuvo fue con su concubina, con Agar, Ismael. Y hasta este momento todavía no nacía Isaac a los 99 años que Abraham tenía. Y aún así Dios le dice: haré de ti una gran nación como te lo prometí. Serás padre de multitudes. Por lo tanto, ahora tu nombre será Abraham. Y Abraham significa precisamente padre de multitudes. Dice: de ti saldrán naciones y reyes, y te multiplicaré en gran manera. Y a la descendencia tuya le daré la tierra en la cual estás ahora mismo habitando, la tierra de Canaán. Tu obediencia trae bendición a ti y a las personas que te rodean. Sara fue bendecida por esa obediencia de Abraham, y ella, que pensaba que nunca tendría hijos, terminó dando a luz a Isaac, siendo ya una anciana. Lot se benefició, el sobrino, por esa amistad de Abraham con Dios, salvándole la vida allá en Sodoma y Gomorra. Sus siervos y todos los hijos que después también tuvo Abraham tras la muerte de Sara, recibieron una herencia grande, por cuanto Abraham era un hombre inmensamente rico. De Ismael nacieron todas las tribus árabes que hoy conocemos como los pueblos musulmanes. Naciones saldrán de tu descendencia. De Isaac surge el pueblo de Israel, otra nación. Y como él lo prometió, el Señor a Abraham dice: de ti saldrán reyes, gobernantes, hombres que lideren a este mundo. El nombre Abraham, a secas, que significa padre enaltecido, hacía más alusión a la persona de Abraham, como una referencia egoísta. Es decir, cada vez que alguien le decía a Abraham, le decía: eres muy enaltecido. Pero ¿de qué le servía ser enaltecido si no podía ser padre? Cuando Abraham camina con Dios, se convierte en su amigo, y Dios le cambia el nombre a Abraham, entonces ya no es tanto el énfasis en él, sino en todos los que saldrían después de él. ¿Cómo es que una persona se convierte en el amigo de Dios de tal manera que Dios lo mencione directamente, como lo leímos al inicio en Isaías 41:8? ¿Cómo es que tú puedes ganarte el título de amigo de Dios? Tendrás que seguir el mismo proceso que Abraham. Alguien que quiere cambiar la historia, alguien que quiere resetear su vida, necesita tener un encuentro con Dios. Ruégale a Dios que se encuentre contigo.
Dile, toma la iniciativa en mi vida, Señor, búscame como lo hiciste con Abraham. Ayúdame a responderte en fe a lo que tú me pidas, aun y cuando eso implique salir de mi tierra y de mi parentela. Ayúdame, Señor, a obedecer, aunque tenga un alto costo para mí y para los que me rodean. Y ayúdame, Señor, a recordar que esa obediencia que yo manifieste a ti traerá bendición a mi descendencia. Los amigos de Dios son aquellos que caminan con Él, confiados en que el Señor tiene el control, tiene el mejor plan para su vida. Son aquellos que no hacen preguntas, sino que solo obedecen con un corazón confiado. Por eso es que hasta el día de hoy Abraham es considerado el amigo de Dios y el padre de la fe. Esos dos títulos son con los que recordamos a este personaje. ¿Cómo quieres ser recordado tú? ¿Cuál título es el que quieres con el que la gente te recuerde? Qué padre que Dios pueda decir, Él es mi amigo. Qué bien que las personas, muchas generaciones digan, Abraham es el padre de la fe. Hasta el día de hoy, Abraham sigue siendo un personaje ilustre. Fíjate cuántas generaciones han pasado, cuántos años, siglos. Y Abraham es reconocido en la iglesia judía o en la fe judaica. Es reconocido en la fe islámica. Y es reconocido en la fe cristiana. 3 religiones o 3 creencias giran en torno a la persona de Abraham. Sabemos que Abraham, para nosotros en la fe cristiana, no es más que Jesús. Y que todo lo que Abraham consiguió fue gracias a la obra del Señor en su propia vida. El reconocimiento es para Dios. Pero la parte que le correspondió realizar a Abraham, él la hizo con fidelidad al Señor. ¿Qué se dirá de nosotros? Si queremos nuevos comienzos, Dios sigue buscando. Dios sigue con sus ojos contemplando la tierra. Dios sigue viendo quién está parado en la brecha, quién está deseando ser usado por Él. ¿Querrás ser tú uno como Abraham? Uno que responde en fe, uno que obedece y uno que bendice a sus siguientes generaciones. Como dije, vamos a estar detectando, identificando diversos personajes en diferentes momentos de la historia con los cuales Dios trabajó para resetear la historia o para darle un nuevo comienzo. Dios trabajó con Abraham para que él se convirtiera en el padre de su nación, de su pueblo. Dios dijo, yo sé, fíjate, yo sé, porque yo escogí a Abraham, dice en el verso 18, capítulo 18, que Abraham conducirá a sus hijos a que caminen en mis caminos. Ese era el deseo de Dios con su nación. Verso 19, capítulo 18, yo sé que Él mandará a sus hijos y a su casa después de Él para que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que yo haga venir sobre Abraham lo que hablé acerca de él. Lo que yo pacté con Abraham lo cumpliré en la medida que él guíe a su familia, a sus hijos, a sus generaciones. Dios sabía que Abraham haría un trabajo fiel. El corazón de Dios estaba tranquilo y confiado en su amigo.
Él quiere también trabajar en nosotros para que seamos bendición, no solo a mi generación, sino a los siguientes. ¿Estará Dios también confiado? Caminemos en esa amistad que Abraham nos ilustra con su vida. Gánate ese título de amigo de Dios, siendo un hombre de fe, una mujer de fe y obediente. Si leemos la historia de Abraham, sabemos que también tuvo errores, que tuvo caídas. Como lo he dicho desde el principio, no se trata de perfección, se trata de tener un corazón dispuesto a ser moldeado al deseo de Dios. Y eso sí lo tuvo Abraham. Por eso, hasta el día de hoy, lo recordamos. ¿Cuántos Abrahames habrá en nuestra generación? Tanto en hombres como en mujeres. Espero que haya varios que se animen, que se motiven al ver la historia de Elías, al ver la historia de Noé, al ver la historia de Abraham y de los que nos faltan, para que Él pueda hacer un nuevo comienzo, un nuevo rumbo a nuestra historia. ¿Estás listo? ¿Estás dispuesto? ¿Pagarás el costo? Oremos al Señor. Señor, en esta mañana te agradecemos la vida de Abraham, y esto es solo un extracto de su vida, ni siquiera lo es todo, Señor, a detalle, pero tan solo al ver sus inicios, al ver su llamamiento, al ver cómo inició ese caminar en fe, y al ver, Señor, que tú le das un título tan especial como el de llamarlo tu amigo, esto nos inspira, nos anima. Padre, yo también quiero caminar contigo. Yo también quiero, Señor, tener la fe de Abraham. Yo también quiero confiar en ti, aun cuando no sepa, Señor, el destino final. Sí quiero estar seguro de saber que ese camino lo estoy caminando a tu lado, contigo, que tú vas conmigo. Padre, yo también quiero bendecir no solo a los que me rodean, sino a mis generaciones futuras, como lo hizo Abraham. Para ello sé que debo de pagar un alto precio en obediencia. Padre, que el alto costo que debo pagar no sea el obstáculo, sino que sea, Padre, el motor que me anime, Señor, a superar ese obstáculo y obedecerte. Señor, veme hablando de estos nuevos comienzos con todos estos personajes. Que de cada uno, Señor, de cada vida, de cada biografía, yo pueda tomar aquello bueno que ellos hicieron y aplicarlo en mi propia vida. Quiero destacarme dentro de toda mi generación como Noé. Quiero ser preparado en lo privado, en lo íntimo, como Elías, para poder ser usado en público con gran poder. Quiero bendecir, Señor, mi entorno y mis generaciones, como lo hizo Abraham. En el nombre de Jesús oro. Amén.